Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. 2024 llegó al final, con la sensación de que desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto en el mundo un número tan grande de países en cuidados intensivos, incapaces de gobernarse a sí mismos, sin líderes honorables, sin propuestas decentes de desarrollo, con pueblos abandonados a su suerte, sin ilusión por el presente, sin esperanza en el futuro. El Concierto de Naciones no había sumado desde hace décadas un número tan grande de países que caigan en la categoría de estados criminales o dictaduras, narcoestados o estados fallidos, ni tampoco en las mismas democracias de Occidente se había dado un deterioro tan grave en la salud de sus democracias, en la independencia de las instituciones que las sustentan y la división de poderes. Los conflictos armados están desbordados, la economía del mundo sigue insuficiente y la política se convirtió en un desagüe. Es oportuno volver a preguntar los por qué y explicar los cómo y cuándo nos perdimos en el laberinto de las democracias de mentira y las republiquetas de matones, con presidentes corruptos o incapaces, diputados oportunistas y jueces indignos. Esa es la política del desagüe, a la que se llega para imponer voluntades, violar leyes, atropellar instituciones, perseguir ciudadanos disidentes o irrespetar la voluntad de un pueblo expresada en elecciones libres. Esa es la ideología del odio y del conflicto, el populismo, la desinformación y la imposición, a la que se suma la indiferencia de las élites y la ignorancia de los pueblos. Esta combinación perversa de elementos está deconstruyendo un mundo que puede terminar dominado por el desorden, la ingobernabilidad y el caos, los peores enemigos de la libertad y el desarrollo. No es el mensaje de fin de año que uno quisiera recibir, pero estamos en un momento de la historia en el que, además de un optimismo informado e inteligente, que es bueno para la salud, es urgente que reencontremos el rumbo de la racionalidad política y económica. Es urgente que aprendamos a vivir juntos los distintos y es urgente que seamos capaces de forjar contratos sociales y respetarlos para generar estabilidad y crecimiento. Es urgente ascender de la ignorancia al conocimiento, de la cobardía al valor, de la opresión a la libertad, de la pobreza al bienestar, de la desesperanza a la ilusión. Es urgente aprender a vivir en libertad. 2024 quedará marcado como el año en que se agudizó la guerra en Ucrania, escaló el conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos tuvo una de sus elecciones más complejas y polarizadas, y cayó la dictadura de más de medio siglo en Siria. A esto se suma el deterioro de la democracia en los países desarrollados y una economía global que se queda sin combustible a pesar de los enormes estímulos fiscales y monetarios. La guerra en Ucrania entró en una nueva fase con la autorización de los países occidentales a utilizar sus misiles de largo alcance contra Rusia y la consiguiente respuesta de misiles hipersónicos de parte del Kremlin. Esto como consecuencia del involucramiento de tropas norcoreanas que están apoyando a las fuerzas rusas en el campo de batalla. Putin se sigue degradando. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, una dictadura familiar de más de medio siglo, debilita su influencia en Medio Oriente, y las protestas en Georgia podrían desembocar en la caída de otro gobierno afín al Kremlin. Veremos cómo afecta esto una salida negociada de Ucrania. En Medio Oriente, después de varios meses en múltiples frentes de batalla, Israel ha logrado debilitar a los movimientos terroristas en la región, pero la solución de largo plazo no se ve todavía. La caída del régimen sirio podría provocar mayor inestabilidad en una de las regiones más conflictivas del planeta. Al mismo tiempo que se recrudecieron estos conflictos, los países occidentales no pasan por su mejor momento. El descontento contra la migración descontrolada, el estancamiento de las economías desarrolladas, el aumento de la desinformación en las redes sociales y el debilitamiento de los medios de comunicación tradicionales están provocando el surgimiento de movimientos políticos radicales, de izquierda y derecha, que están amenazando la estabilidad y la salud de las democracias liberales. La reciente crisis política que experimentó Corea del Sur, considerada una democracia plena por The Economist,
pone en evidencia que los países desarrollados no son ajenos a la tendencia global de deterioro de la democracia liberal. En Francia se vive una grave crisis política tras la moción de censura contra Michel Barnier, que se ha convertido en el primer ministro francés más efímero desde 1958, con solo 3 meses en el puesto. A pesar de que la macroeconomía global se estabilizó en 2024 y los bancos centrales lograron contener la crisis inflacionaria que provocaron la emisión monetaria inorgánica y el endeudamiento desbordado, el ciudadano común y corriente todavía se siente en crisis. El comercio mundial y las cadenas de suministros podrían afectarse aún más si se concreta la amenaza de guerra comercial que ha prometido el presidente electo de Estados Unidos, lo que provocaría una nueva ola inflacionaria y la reducción del ya escaso crecimiento económico. Otro riesgo para la economía global es el alto endeudamiento público y privado, que representa 237% del Producto Interno Bruto Mundial. El alto pago de intereses impide que los gobiernos inviertan en temas estratégicos como infraestructura y capital humano, y es un riesgo para los privados. Los conflictos geopolíticos, la polarización y el deterioro de la democracia se agravaron en 2024. Si se quiere corregir el rumbo en 2025, los países occidentales tendrán que regresar a las bases y principios que los hicieron grandes: libertad, Estado de Derecho, democracia y crecimiento económico. Estos son los fundamentos que permitirán al mundo retomar el camino de la paz y la prosperidad. 2024 fue un año que dio suficiente material para sorpresas y sobresaltos. Las zonas en conflicto siguen ahí y se suman otras. La economía global está lenta, la política en la mayor parte del planeta sigue decepcionando y los ciudadanos del mundo tienen que hacer el esfuerzo diario de graduar expectativas y conformarse con una realidad que en realidad podría estar mejor. Para conversar sobre las páginas escritas que nos deja este año que termina, les presento a Iván Espinosa de los Monteros, ciudadano español, profesional de la economía y la empresa, con maestría en administración. Ocupó altos cargos en uno de los partidos políticos más importantes de España y fue diputado de las Cortes Generales. Iván es considerado por amplios sectores de Iberoamérica un caballero de la política y, aunque por ahora esté lejos de ella, se le reconoce como material presidenciable. Iván, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias por tan amabilísima y exagerada introducción. Siempre hay que ponerte en aprietos, me dicen, porque eres muy recio. Iván, gracias, qué gusto verte. Y bueno, empezando con nuestros temas, si te piden un balance del mundo para 2024 y cómo afectó a Iberoamérica, ¿cuál sería? Bueno, el balance del año yo creo que no es bueno. No es bueno. Puede que sea un punto de inflexión, puede que sea un año que dé esperanza hacia el futuro, pero ha sido un año en el que hemos visto cosas graves. Hemos visto unas elecciones en Venezuela donde se ha hecho trampa y no se ha permitido que las fuerzas opositoras tomen el poder. Teóricamente tendría que ser ahora en enero y va a ser muy difícil que el dictador se baje. Ha sido un año en el que México ha optado por la radicalidad, por el marxismo, por Claudia Sheinbaum, que es, yo creo que muy mala noticia para México. Ha sido un año en el que yo creo que también en Uruguay se ha perdido una gran oportunidad con la continuidad o el continuismo del anterior presidente, que lo estaba haciendo muy bien. Y sí es verdad que ha sido un año donde la esperanza empieza a tomar forma, sobre todo por lo que se ha visto en Argentina. Cumplimos ahora la primera anualidad o el primer aniversario de la toma de poder de Milei y los resultados ya se están viendo. La inflación se ha desplomado, la prima de riesgo del país se ha desplomado también, la confianza empresarial sube, están por primera vez en superávit, por primera vez en 123 años. Es una cosa realmente espectacular. Entonces creo que hay un pequeño atisbo de esperanza para el futuro, que también yo creo que se consolida con la buena noticia de lo que ha sucedido en las elecciones norteamericanas. En noviembre, Trump tomará posesión en enero. Y por tanto, como digo, un año en general malo, pero que puede dejar algunos atisbos de esperanza para el año que viene. En el rompecabezas geopolítico global, el inventario del caos está en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina. Un caos provocado principalmente por los políticos, por los dirigentes y por la indiferencia de las élites. Parte de África también está complicada y ahora Siria, que se suma, digamos, a un caos más complejo del que veremos que viene. Pronóstico reservado. ¿Qué papel juega Europa, especialmente España, de cara a esta complejidad global?
España contribuye mucho al caos. España Sí. lamentablemente está en un momento muy feo. España es un gran país y tiene una historia que no hace falta explicar. Tiene un potencial de cara al futuro que creo que es gigante. Pero estamos en un mal momento internamente, políticamente. Estamos en un momento en el que tenemos un presidente que es capaz de cualquier cosa y de aliarse con los peores aliados posibles para mantenerse en el poder, a pesar de que va sucesivamente perdiendo las elecciones. Eso hace que nuestro peso en el exterior pues sea aún inferior al que deberíamos tener, porque es un presidente que va cada vez con menos prestigio, es un presidente cada vez más preocupado, no ya por los problemas internos, sino por su propia situación personal, y por tanto España no está ejerciendo la posición de liderazgo que debería de cara a Hispanoamérica y también en general los asuntos en los que no solo España sino Europa tiene mucho que decir, especialmente en el tema de inmigración. Todos los problemas que vemos en África y que tú citabas, también algunos de Medio Oriente, repercuten en unas oleadas de inmigración que afectan a nuestro continente y que por situación geográfica pues afectan más directamente a España, porque el paso de África a Europa alguna vez se producía por Italia, desde que está Meloni menos, pero principalmente viene por España, como digo, por motivos geográficos y por motivos de excesiva tolerancia de nuestro gobierno con el tráfico ilegal de personas. Ya. En América Latina, por el momento, Morena lleva a México por el camino del populismo autoritario de izquierda, de la mano del malformado eje del mal Pekín-Moscú-Teherán. Brasil baila las mismas canciones, el resto de América Latina, con tal vez 7 excepciones en toda la región, parece causa perdida. En ese contexto global, Iván, ¿por qué es determinante para Iberoamérica que Milei tenga éxito en Argentina y que Edmundo González, presidente electo de Venezuela, tome posesión del cargo el 10 de enero? Bueno, que Edmundo González tome posesión es importante simplemente para que se cumplan las reglas del juego democrático, cosa que lamentablemente no es de esperar en Venezuela. Venezuela es un país además dirigido por control remoto desde Cuba. Cuba es el auténtico cerebro de la bestia de todas estas barbaridades que suceden en Hispanoamérica, lidera el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, porque Cuba es un país que tiene mucha capacidad de hacer el mal, mucha inteligencia aplicada al mal y va entrando pues no solo en Cuba, sino también en Colombia. Yo creo que la decisión de los colombianos de elegir también a un radical de izquierdas pues no ha sido muy buena idea. Boric en Chile es un producto también de la inteligencia cubana. En fin, todas estas iniciativas que Cuba va ejecutando por toda Hispanoamérica tienen consecuencias muy graves. ¿Por qué es importante que gane, que se conozcan los éxitos de Milei? Para que se vea que hay otro modelo posible, para que se vea que el sentido común aplicado a la economía y a la política genera bienestar para sus ciudadanos, para que se vea que las peores ideas de la historia, las del marxismo, las que han creado y han dejado más de 100 millones de muertos, no pueden seguir aplicándose y esperar distintos resultados. Ya sabemos desde la caída del muro de Berlín, como mínimo, desde el año 89, que las ideas de la extrema izquierda y de la izquierda que se basa en el marxismo son muy nocivas, son muy perjudiciales, hacen mucho daño a la gente que las elige. Y además, sabemos por lo que hemos visto en Venezuela, que una vez que se elige a un gobierno de extrema izquierda, es posible que nunca más se vuelva a votar o que si se vota sea irrelevante porque incluso cuando pierden no aceptan el resultado electoral. Iván, las que todavía se llaman democracias en el G20, que suman el 90% del Producto Bruto Mundial, son democracias que han venido sufriendo un deterioro, sus instituciones se han debilitado, se están cerrando espacios de libertad en demasiados de estos países. ¿Sufre el mundo una mala racha democrática? ¿Qué pasará? ¿Cómo se rescata el rumbo de las democracias liberales clásicas para que el mundo tenga oportunidad? Es muy difícil, pero hay que empezar a actuar sobre ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que extirpar de esas democracias liberales todo atisbo de marxismo cultural que se ha ido implantando en estos últimos 30 años. Cuando cae el muro de Berlín, la izquierda queda absolutamente derrotada, después de 40 años de Guerra Fría, en el que se sostenía, yo esto lo he oído, que al otro lado del muro se vivía mejor, que el muro era un muro de contención anticapitalista, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y vemos que mucha gente corre, pero todo el mundo corre en el mismo sentido, y podemos atisbar lo que hay al otro lado, pero primero nos damos cuenta que lo que hay es pobreza, represión, miseria, desconocimiento, en fin. Y de este lado, del lado liberal, del lado democrático, del lado del capitalismo, pues hay algunos problemas, pero es la sociedad más avanzada del mundo, no hay ninguna duda. Las sociedades más avanzadas, con más esperanza de vida, con más prosperidad, con menos pobreza, son las sociedades liberales en el sentido democrático y capitalista. ¿Qué es lo que hay que hacer? Extirpar de estas sociedades esos
granos del mal que nos han ido metiendo a través del marxismo cultural, que es pues todo el mundo de lo woke, de lo políticamente correcto, del feminismo radical, del ecologismo radical, del LGB radical. Todas estas partidas que nos han ido colocando como si fueran, digamos, instrumentos del bien, que realmente son instrumentos del mal. Hay que eliminar esto, hay que reeducar a la gente y hacerle consciente de las ventajas que tiene un sistema frente a las desventajas que tiene el otro. Pues por el bien de Iberoamérica, ojalá que tu distancia a la política sea temporal. Muchísimas Iván, gracias, querido. Qué gusto verte siempre y gracias de verdad. Gracias. Sigue muy presente en todas las mesas del debate público. El mundo te necesita. A ustedes también gracias. Volvemos en un momento. Las guerras han sido una constante a través de la historia de la humanidad. Las razones, las causas o las excusas son siempre las mismas: poder, tierra y dinero. Pasan los siglos y seguimos matándonos unos a otros. El terrorismo y sus variantes, entre las que están la invasión criminal a un país soberano, son la manifestación más oscura de las guerras. El terrorismo de Estado es un acto de violencia normalmente traicionero, cobarde y criminal que se esconde detrás de una coartada política, ideológica o religiosa. Para conversar sobre el delicado y peligroso cierre de 2024, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, catedrático universitario y escritor. Trabaja en ayudar al mundo en la comprensión de la historia, la geopolítica y la consolidación de las instituciones que garantizan la convivencia. Tiene un canal de YouTube con más de 220,000 suscriptores que les recomiendo. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Como siempre es un gusto verte y por primera vez en persona, así que de Igualmente. verdad, qué privilegio. Un placer. Soy además de un fan, parte de tu audiencia disciplinada. Más que resolver conflictos 2024, sumó problemas, incertidumbre y ojalá también oportunidades. ¿Qué termina mal y qué termina peor en 2024? Termina mal Ucrania, porque vemos que Rusia todavía tiene ahí una fuerza y está avanzando en el frente del este, por ejemplo en Pokrovsk, tenemos ahora problemas. Y sin embargo yo creo que, a pesar de lo que ha ocurrido en Siria, me parece muy espectacular, creo que abre muchas puertas para la pacificación de Oriente Próximo e incluso a lo mejor para la limitación de la fuerza de Rusia. Siria, ¿cómo analizas la caída de Bashar al-Assad? Afirman que este es un caso en el que el pueblo votó al tirano sin intervención extranjera. Otros incluso dicen que hay posibilidades de un proceso democrático aceptable. ¿Ves realmente eso en Siria? No, yo no soy tan optimista por ahora. Quiero decir, tenemos que ver cómo va a evolucionar. Y eso de que no ha habido una potencia extranjera moviendo la situación, yo lo pondría también en el relativo, porque Turquía ha tenido un papel muy relevante en armar y en entrenar a lo que es el Ejército Nacional Sirio y también al movimiento salafista, que ahora mismo es el que tiene el poder en Siria. O sea, armó a los dos. Claro, había esa información que, en fin, es las contradicciones de las guerras, ¿no? La lista de países incapaces de gobernarse, doctor Vara, de gobernarse a sí mismos, crece. Libia, Yemen, Líbano, Siria, Irak, Somalia y Sudán. Sus divisiones internas, digamos, se mantienen en conflictos expuestos y aquí sí hay manipulación de Rusia, Irán y otros. ¿Qué futuro tienen estos países? Bueno, un futuro complicado porque, por ejemplo, el caso de Irak puede ocurrir de todo. Irak es un país multiétnico, multirreligioso, que podría fraccionarse. Por ahora se ha mantenido bastante estable y esperemos que esto continúe hacia el futuro por el bien de sus ciudadanos. Líbano es un país parecido, pero ahora tenemos, yo diría que la ventaja de que Hezbollah, que es una milicia que había sido muy importante en términos militares, está muy debilitada. Eso le da una oportunidad al gobierno libio de volver a reconstruirse. Y mucha preocupación causa también el caso de Libia, que siempre está en una situación de guerra civil que puede fraccionarlo en dos partes. Dos partes además que son aquellas provincias romanas antiguas de la Tripolitana y la Cirenaica. Pues prácticamente hemos vuelto a aquellos tiempos. Esa división interna profunda que viven estos países que les hace imposible ponerse de acuerdo para que los gobierne alguien que logre un consenso mínimo suficiente, de alguna manera se repite cada vez más en los países occidentales, sobre todo en América Latina, donde nuestro atraso y su desarrollo político son brutales. ¿Ves alguna similitud? Bueno, yo espero que las similitudes sean escasas, porque tenemos mucha esperanza todavía en Hispanoamérica, especialmente porque vemos que hay un gobierno en concreto, es el gobierno de Argentina, que está yendo en una dirección que puede favorecer el progreso económico de manera muy importante. Y recordemos que esa es una de las claves fundamentales. Si hay progreso económico, habrá estabilidad. Si hay estabilidad, las instituciones políticas tendrán tiempo de asentarse,
de enraizar y por lo tanto también de que la participación de los ciudadanos haga que las democracias sean más fuertes. ¿Cómo está en este momento tu lectura sobre el conflicto en Medio Oriente? ¿Cómo está Irán por las lecciones que le ha dado Israel, la caída de Siria que le afecta? ¿Cómo ves ese tinglado? Me parece que Israel ahora mismo ha conseguido todos sus objetivos y la situación está discurriendo de una forma muy favorable a sus intereses. El eje de resistencia está prácticamente desarticulado, jamás por las propias acciones de Israel, lo mismo Hezbollah, pero ahora la caída del gobierno de Bashar al-Assad desplaza la influencia de Irán incluso en Siria, con lo cual ahora mismo Irán está un tanto arrinconada. Yo creo que además los Estados Unidos están tratando de tener una posición más dialogante con Irán. Hoy hemos conocido, por ejemplo, algunos levantamientos de sanciones para limitar también la posibilidad de que Irán tenga aventuras militares. Lo hemos visto, los dos ataques contra Israel nos han puesto al borde de un conflicto bastante importante. Por lo tanto, a Irán la veo bastante contenida. Doctor Vara, y hablando de Estados Unidos, ¿cómo analizas que será su comportamiento ya con el nuevo gobierno en funciones respecto a Irán, respecto a Ucrania, respecto a China, Taiwán, por ejemplo? Pero es que, claro, cuando estaba diciendo Estados Unidos, ahora estaba hablando de la administración Biden. Claro. Si nos vamos a hablar de la administración Trump, las cosas pueden cambiar mucho. En principio, yo entiendo que a Trump le interesa un mundo en paz, un mundo que comercie, un mundo... pero no creo que en ningún caso vaya a ponerse en la línea de defender dictaduras, a los sátrapas habituales que hemos tenido y que tenemos en muchos países del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la política exterior de Donald Trump va a ser una política de fuerza, de plantearle a los países posiciones de fuerza y de negociaciones asimétricas, vamos a decirlo así. Y desde ese punto de vista, yo creo que se pueden dar avances importantes. Yo estoy esperanzado de que, por ejemplo, en el Oriente Próximo los acuerdos de Abraham se reediten, que en esos acuerdos entre Arabia Saudita, que por lo tanto la posición de Irán dentro de esa región sea más limitada. Tengo esperanzas de que la guerra de Ucrania pueda cerrarse y espero que no se cierre en falso, sino que se cierre con un apoyo decidido a la seguridad de Ucrania, porque una paz con Rusia sin una seguridad asegurada posterior la dejaría obviamente vendida. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde discurre, pero podemos tener buenas noticias. Doctor Vara, te veo en televisión y cada vez que sucede un evento en el mundo, especialmente en los últimos tiempos en Medio Oriente, tu capacidad de análisis aguda, certera, objetiva, tiene una fuerza muy importante. Por eso recomiendo a la gente que vea tu canal. ¿De dónde te informas con ese nivel de exactitud? Afortunadamente tenemos muchísimas fuentes ya. Quiero decir, el mundo se ha abierto como si fuera una granada y tenemos a través de Twitter acceso a analistas de todo tipo y luego las fuentes de información habituales. Yo supongo que todo el mundo se informará en cosas como Reuters, Bloomberg, etcétera, etcétera. Y luego leer mucho. Sospecho que tienes buenos contactos. Bueno, no, tanto no. Tú sí, Doctor Vara, qué gusto verte, muchas gracias por habernos dado estos minutos y hasta la próxima, y que sea otra vez presencial. Tenemos mucho de qué hablar. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.